Buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con el ciclo de videoconferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un privilegio tener hoy a uno de los extraordinarios procesalistas de Chile y del continente y uno de mis mejores amigos, Francisco José Pinochet Galvez, que es para mí y para la Academia Mexicana de Derecho muy importante su participación. Digamos que es indispensable, sabe el cariño que nos une, hemos hecho mucho trabajo juntos y estamos generando precisamente una obra de análisis de derecho comparado entre el amparo de México y el recurso de protección chileno, que es el amparo chileno, y que por esa situación vamos a, primeramente, agradecerle a nuestro amigo Francisco por estar presente en este serial de conferencias para la conmemoración del aniversario de la Academia. Gracias, Paco. Hola José, Jesús, un honor poder estar presente en este foro y en este importante momento que es el aniversario de la Academia, ¿no? Así que te agradezco muchísimo desde Santiago de Chile esta invitación. Gracias, Francisco. Pues les comento, platicamos Francisco y yo que vamos a hacer después un conversatorio donde hagamos un análisis ya del avance del libro que estamos generando. Francisco ya tiene aquí una obra en México que precisamente relativa al derecho de Internet, que él es el generador de todo este gran trabajo y está en las más importantes librerías del país y en todo el continente. Se lo recomendamos mucho, de verdad, tiene varias obras. Pero iniciaremos señalando que hoy precisamente abordaremos el tema del recurso de protección. Francisco José Pinochet es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor de la Universidad Andrés Bello de Chile. Ha sido asesor invitado permanente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados de Chile en discusión particular del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil. Fue presidente precisamente del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y entraremos pues de lleno a lo que verdaderamente nos interesa, que es el contenido de lo que es precisamente el recurso de protección. Sería muy interesante hacer una introducción, cómo surge rápidamente este juicio de amparo en México en un proyecto yucateco de 1840, después se va a la Constitución yucateca de 1841, los artículos 53, 63 y 64, sobre todo con base al padre del juicio de amparo, que es Crescencio Rejón, Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, Pedro Pérez y Escalante. Fueron los grandes gestores. Todo este proceso después viene en un proyecto de mayorías y minorías en 1842, a través del voto particular de Mariano Otero en 1847, se genera la federalización del amparo. Se establece por primera vez en los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1824. Se legisla precisamente, se genera la ley reglamentaria en 1861, la primera ley de amparo, y hoy en día está en el México en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 1917. Y entonces, Francisco, ¿qué podremos decir nosotros en relación a la historia de este recurso de protección? Bueno, lo primero es que nuestra historia es bastante más reciente y tiene sus antecedentes directos, sin duda, en la acción de amparo de México. Ya vamos a dar algunos detalles, pero parto señalando eso, ¿no? El recurso de protección, que es el nombre simplemente que se le da a esta acción de amparo para diferenciarla de nuestro habeas corpus, que está en una disposición constitucional distinta, no están completamente integradas, pero sí haciendo el mismo juego de acciones constitucionales protectoras de derechos fundamentales. Tiene su historia, su origen, más o menos en el año 1977, o sea, bastante más tarde de lo que va apareciendo en el resto de Latinoamérica. Y como ya dije, su antecedente directo en cuanto a texto es desde luego la acción de amparo. No se trata solo de tomar y decir, mire, necesitamos una acción en este país que sea una acción que proteja nuestros derechos humanos,
respecto de las violaciones que cometan órganos del Estado, entidades del Estado en los más diversos ámbitos, sino que se toma un modelo que es el mexicano. Y luego debo añadir que por historia reciente, en lo que se refiere a una diferencia que ha tenido, que es la precedencia respecto al amparo de particulares, ahí sí se inspira más en su hermano de Argentina. Por lo tanto, podríamos decir que el mexicano es el padre y acá estamos todas las otras acciones de amparo hijas, ¿no? Intentando conseguir ese objetivo tan importante como es la protección de los derechos fundamentales de las personas. Sí, perfecto, exactamente lo que señalas tú, pero tú eres uno de los grandes doctrinistas chilenos en relación al tema. Yo tengo el gusto de tener obra tuya. Fíjate que ahorita que estamos en este conversatorio, como dices tú, ¿cómo tardó tanto tiempo en instaurarse, no? Porque se crea en 1840, el primer país que lo establece en América Latina es en 1879 Guatemala, en 1884 El Salvador, en 1896 lo establece Honduras, y en el siglo XX, en 1911, primero Nicaragua, es decir, primero Centroamérica, y luego en América Latina, pues el mandamiento de seguridad brasileño, precisamente en 1931, que ahora se establece en el artículo 5 de la Constitución de 1988. Y ustedes tenían un acuerdo de acordado precisamente del 76-77, que es el que tú haces alusión. Yo comentarte, Paco, que ahora les vamos a abordar un tema ahí mismo, un subtema muy interesante, que es el amparo contra particulares, y que tú ya avanzaste, que precisamente pretorianamente, de manera jurisprudencial, surge en 1958 en la Argentina, Sí, que es con a través el caso. del caso Samuel Cot. ¿Cómo se da el amparo contra particulares en Chile, Paco, Francisco? Mira, bueno, primero decirte que efectivamente hay una tardanza que no tiene explicación. No es que acá en Chile estuviésemos viviendo un paraíso, por el contrario, esta es una acción de amparo que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Si podemos citar antecedentes históricos, y en esto quiero ser muy riguroso en la norma, en la creación de la norma, es que recién en el año 1970 hay un primer proyecto de ley que introduce una acción de amparo que ya venía con el nombre de recurso de protección. Eso ocurría más o menos para situarnos en el gobierno del presidente Salvador Allende, y no prospera. Ese proyecto de ley queda como tal, no prospera, termina el gobierno de Salvador Allende, ya sabemos, en el año 1973 con la intervención militar, y luego recién en el año 1977 logra salir a la luz entonces este proyecto de ley que ya se convierte en lo que se llamó un acta constitucional, es decir, el gobierno militar en esa época no gobernaba, no éramos democracia, y entonces no teníamos una constitución política definitiva, va a llegar recién en el año 1980, y se dictan, mientras tanto, estas actas constitucionales. Bueno, en forma muy paradójica, se introduce esta acción tan importante de protección de los derechos en esa época. Ahora, ¿cuál es naturalmente la forma en que se va diferenciando? Porque como ya estaban vigentes, los constituyentes de esa época, los que estaban estudiando la comisión de estudio de la nueva constitución, simplemente tuvieron a la mano los demás textos constitucionales. En ese sentido, lo que se incorpora es naturalmente el contenido de cómo está redactada la acción de amparo de México, y ya te digo que en lo que se refiere a los particulares, se toma esta norma que ya existía a partir de los célebres casos, tanto Siri en Argentina, ¿no?, como luego el caso Cot, que específicamente lo amplía contra particulares. Ahora fíjate tú que lo que se hace es entonces tomar, y la gran diferencia que va a tener ahí con ambos países es que a esa altura de nuestra historia ya estábamos tan avasallados en nuestros derechos, era el Estado siempre tan
omnipresente, ¿no? Y vulnerador de las más diversas garantías fundamentales, que se decide en una decisión que es muy sui generis, pero se le entrega la competencia para conocer de esta acción de amparo ni más ni menos que a las cortes de apelaciones del país. Lo cual entonces significa que estás concentrando una gran cantidad de trabajo en los órganos que tienen naturalmente otra función, que es ser corte de apelaciones. Pero que no es del todo lejano, porque cuando se buscaban los antecedentes, y tú me hacías la historia hacia atrás de lo que había ocurrido en México y en Argentina, si buscas realmente, en nuestro pasado no hay otras acciones que puedan ser catalogadas como tal. Por ahí te va a aparecer algún profesor de Derecho Administrativo o Constitucional, o también en el ámbito administrativo, quienes son los que usualmente estamos estudiando esta materia, que te va a decir, miren, en realidad en la colonia, en la época de la Sí. colonia, y luego de la independencia, ya hay primeros antecedentes, porque habían ciertas facultades conservadoras, que así se denominaban, ¿no? Que se le entregaban a la Corte Suprema y que se le entregaban en general a los jueces. Pero esas facultades conservadoras, si bien es cierto, apuntan a lo mismo, constituían arbitrios o herramientas legales, judiciales totalmente distintas. Es decir, esta posibilidad de una acción de amparo también la encuentras en otros países del mundo en cuanto a protección de derechos, pero así como está configurada es única de México. Entonces, a mí me da un poco de risa cuando dicen, sí, tiene su antecedente ya en la época de la independencia o del inicio de la República Independiente, con las llamadas facultades conservadoras, que como el nombre lo indica, van a conservar los derechos de las personas. Pero en ningún caso el diseño de esa herramienta puede ser equiparado. Así que volvemos entonces a la situación que estamos comentando, que se las entrega ya recién, solamente en el año 1977, a la Corte de Apelaciones. ¿Por qué hago este flashback hacia atrás? ¿No? Porque si bien es cierto que no estaba, como te digo, el antecedente, pero sí era muy lógico entregárselo a una Corte de Apelación que va en una sala colegiada de 3 miembros, que es la norma de funcionamiento habitual de nuestra Corte de Apelaciones, va a estar conociendo en primera instancia de la acción de protección. Y entonces digo, sí, los jueces siempre han tenido facultades conservadoras y las han podido ejercer, pero ha sido recién, a través de la acción de amparo, como las han ejercido de esa forma y no de otra. Perfecto. Sí, sí, ese es bien interesante lo que planteas tú, todo lo que hubo en la Ahora, esto colonia. supuso, claro, esto supuso entregarle a las cortes de apelaciones del país, entregar una gran cantidad de trabajo, pero que luego se ha ido organizando, porque ya podemos observar, por un lado, dos cosas, que hay una jurisprudencia que ha ido creando tanto el procedimiento como la forma de dar protección a nuestros derechos fundamentales, que se ha ido afiatando. Ya te voy a explicar por qué yo considero que acá, en materia de acción de amparo, tenemos un pequeño sistema de common law propio, ¿no? Con un common law a lo latinoamericano. Ya te voy a explicar por qué. Pero junto con eso, decir que la forma en que se crea la acción de protección es un procedimiento muy simplificado, muy simplificado. Entonces, consta, desde luego, desde la presentación, que está absolutamente desformalizada. El auto acordado que lo regula decía que se podía interponer por telegrama, después, para modernizar un poco, dijo por fax, ¿no? Hoy día hay que entender ya que por cualquier medio electrónico, o sea, lo podrías interponer por un correo electrónico. Probablemente ya nadie se acuerda del fax, pero en su época fue una revolución, ¿no?
Y eso te explica entonces que hay un carácter desformalizado de su presentación, lo cual garantiza que cualquier ciudadano lo pueda interponer, aún sin el patrocinio de abogado, aún sin el patrocinio de abogado. Y luego, su tramitación consiste en que se le solicita el informe, que es la instancia bilateral de esta acción, el informe a la autoridad requerida o al particular requerido, ¿no? Y como ya estaba entregado a la Corte de Apelaciones, que es un tribunal de jerarquía superior en relación a los tribunales de primera instancia, al parecer ha habido siempre una mentalidad de acatamiento inmediato. Es decir, requerida la autoridad de información y requerida también un particular, una empresa, va a contestar más o menos inmediato. Y fíjate que se fija siempre un plazo breve, de entre más o menos 10 días. Y a lo más te piden prórroga y se da por 5 días y se informa. Y ya está ejercido el periodo de bilateralidad. Y fíjate acá lo que ocurre, que es otro rasgo diferenciador. Tenemos una especie de periodo probatorio, lo denomino yo concentrado. Es una nueva forma de rendir prueba, porque las partes van a tener que acreditar sus afirmaciones en relación a la vulneración del derecho fundamental a través de ese informe con todos los documentos de cualquier tipo, documentos en papel formato o en papel electrónico hoy en día, ¿no? Que tengan, y cualquier otro tipo de prueba que lo puedan hacer constar de manera escrita. Y entonces, con esto se suprime un periodo probatorio, propiamente tal, que no lo hay. Entonces tú me vas a decir, oye, pero qué grave eso, estás suprimiendo, ¿no?, parte de lo que es propio del debido proceso. Y seguramente tú dirás, y tú, que además eres procesalista, hablando de esto. Sí, pero es que lo que estamos diciendo es que, como quedó configurado la acción de protección, es para que sea una acción de emergencia, rápida, sumarísima, y que, si bien es cierto, va a restringir una parte del debido proceso porque no se va a poder rendir prueba por completo, no vas a poder llevar testigos para acreditar sobre una determinada circunstancia de hecho en la violación de un derecho fundamental, sí lo vas a recoger a través de un informe pericial que va a estar acompañado ahí en ese informe, ya sea, me refiero al informe que presenta la autoridad o particular requerido, o el propio recurrente, que se vale entonces de esos instrumentos. Entonces, en realidad no se habla de un periodo de prueba, sino que lo que yo denomino una nueva forma de periodo concentrado de prueba, una nueva forma de rendir prueba, que va a estar circunscrita principalmente a la documental. Bueno, ahora fíjate que terminado eso ya, viene otra etapa muy, muy importante y que va nuevamente a restablecer la bilateralidad de la audiencia de una manera más plena, más efectiva, porque ya solamente evacuado ese informe, la causa está en condiciones de ser conocida y fallada. Y para esto va a haber una audiencia en la misma Corte de Apelaciones, ante ese tribunal colegiado, donde van a ir los abogados de las partes, si los tienen, lo cual hoy día es bastante común, no es difícil conseguir un abogado, y existen también corporaciones de asistencia judicial para otorgar asistencia jurídica gratuita en cualquier tipo de materias, incluyendo una de estas, y entonces te van a permitir efectuar tu defensa oral ante esos ministros. Y van a alegar las dos partes, así se denomina a esta defensa oral, se denomina alegato, y van a tener un tiempo que está regulado, que son 30 minutos, donde se va a escuchar atentamente los alegatos de ambas partes, más el análisis de la prueba que ya
han realizado los ministros o jueces, ¿no? Y luego de eso, el proceso ya está en situación de ser fallado. Con esto entonces te encuentras con que el procedimiento es rapidísimo y estamos hablando de que en primera instancia un proceso puede demorar, un proceso de amparo puede demorar entre 60 o 90 días en promedio, lo cual le da realmente una característica de rapidez muy, muy especial y distintiva a la acción de protección en Chile. Fíjate también que la apelación está circunscrita, porque si interpones la apelación, y en esto hay similitud con el habeas corpus, ¿no? La apelación se interpone ante la Corte de Apelaciones para que conozca el Tribunal Superior Jerárquico, que en nuestro caso es automáticamente la Corte Suprema, digo, porque no tenemos tribunales federales o de circuito que puedan estar sobre las Cortes de Apelaciones, al no ser un país federal. Y luego la Corte de Apelaciones, en un plazo de 2 o 3 meses, va a conocer de esa apelación, y lo hace con suma exactitud, ¿no? O sea, sus fallos son sumamente fundados. En la mayor parte de los casos, nadie puede decir que sea un fallo que así que lo vieron a la rápida. Realmente tú te vas encontrando que siempre hay votos de prevención si están confirmando, o muchas veces se revoca si el mérito de los antecedentes así lo permite. Perfecto. Francisco, como hemos generado mucha información, lo que me da muchísimo gusto, ya lo sabía, obviamente vamos a tener que condensar algunas cosas porque queremos que quede lo más posible en esta videoconferencia. ¿Cómo podríamos definir precisamente el recurso de protección? Bueno, la definición que yo te voy a entregar es muy similar a la de México, ¿no? Porque desde luego es una acción, no obstante que está denominado como recurso, ¿bien? Es una acción que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales que están señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya me voy a referir a eso, y que sus características, como ya las señalé, son de una tramitación rápida, extraordinaria, y que se otorga con el carácter de urgente. Ya dije que esta acción es entregada en su conocimiento a un tribunal de primera instancia, que son las Cortes de Apelaciones, del lugar donde se encuentre el quejoso, o en este caso el recurrente de protección, o con una innovación bastante importante que tenemos en esta materia, también el tribunal del lugar donde se producen los efectos del acto jurídico administrativo o de otro tipo reclamado, lo cual es muy importante, porque puede ser que por una autoridad en Santiago del gobierno central, con una decisión administrativa esté perjudicando a un particular que se encuentra en la ciudad más austral que tenemos en el mundo, ¿no? Que es Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad más austral del mundo, y está distante de Santiago más o menos al menos 3.000 kilómetros. Entonces, la regulación del auto acordado permite interponer la acción de protección en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, evitando que el particular tenga que viajar en Santiago o contratar a un abogado en Santiago, lo cual naturalmente resulta de gran utilidad. La característica que tenemos que añadir en este concepto que tú me pides, o definición, ¿no es cierto?, es que procede en contra de todo acto u omisión. Fíjate nuevamente la similitud con México, y también con muchos otros países, ¿no? Pero está regulado así, es contra cualquier acto u omisión que sea arbitrario o ilegal. Y entonces, en la configuración surgen aquí estas dos palabras. El acto puede ser ilegal, derechamente, pero además
basta que sea arbitrario. Entonces, si es que no está regulado por una norma, pero hay un particular que está haciendo, está cometiendo un acto que podemos calificar de arbitrario, al igual que la autoridad, que es básicamente en cualquier caso en que la autoridad esté discriminando, esté actuando en vulneración de la igualdad de la ley, nos vamos a encontrar con una situación de arbitrariedad. Y entonces también se concede el amparo o protección en estos casos. Bien, creo que ahí está más o menos la definición, junto con los otros elementos que te he estado dando para entender bien cómo es el amparo en Chile. Perfecto. Francisco, ahorita vinculaste y señalaste tú ese recurso de protección en relación con el contencioso administrativo, ¿es sustituto? ¿Cómo? Porque hay un principio en México denominado de definitividad. Hay que agotar los medios ordinarios. Ahí sí. Bueno, mira, acá te voy a contar algo que a lo mejor tú no me lo vas a creer, pero es verdad, es verdad. Fue tan importante la introducción de la acción de protección y fue tal el efecto que produjo en nuestro sistema de justicia que logró por muchos años reemplazar los tribunales contenciosos administrativos. Te quiero contar esto que se le denominó por un profesor de Derecho a nuestra acción de protección la revolución silenciosa, porque realmente vino a revolucionar el ámbito de protección de derechos fundamentales de las personas. Y fue tanto el grado de avance, yo lo califico derechamente como la herramienta legal o judicial más importante de los últimos 40 años, ¿no? Sin duda alguna. Y fue tal el efecto que produjo que la gente se acostumbró a utilizar la acción de amparo en todo asunto administrativo. Y vamos a comprender contencioso administrativo. Y vamos a meter acá los casos específicos de un funcionario público que tiene un problema en lo que es contencioso administrativo, ¿no? Con la administración del Estado, o un funcionario municipal, o, por supuesto, los particulares que tienen problemas ya sea con cualquier órgano de la administración central o descentralizada del Estado, así como también con particulares. Y entonces, esto evita generando un fenómeno que es propio de Chile, que entren en funcionamiento los tribunales contenciosos administrativos. Y la verdad es que es tal siempre el crecimiento de materias y de conflictos que se siguen necesitando y se han ido creando. Pero fíjate que han estado creándose en ciertos ámbitos. Por ejemplo, los primeros tribunales contenciosos administrativos son en materia tributaria, porque se crean tribunales tributarios de carácter independiente hace aproximadamente solo 10 años. Antes solo teníamos un tribunal tributario, pero que era el propio Servicio de Impuestos Internos, es decir, la Dirección General de Impuestos, ¿no? Que por lo tanto era juez y parte. El problema clásico que ha existido en todos los países que tienen estos órganos, que si bien son jurisdiccionales, pero están conformados por el propio servicio que ha sido también, o está siendo reclamado. Entonces, recién hace 10 años surgen estos tribunales, en lo tributario, en lo aduanero, luego vendrían el Tribunal de Contratación, para compras públicas en los sistemas de licitaciones, y luego vendrían los que se esperaban tanto, ¿no? Los tribunales ambientales, que van a resolver los conflictos contenciosos administrativos con la administración del Estado y también con particulares. Y fíjate que por décadas no existió ninguno de estos tribunales, y quienes resolvieron esto de una manera realmente admirable fueron nuestras Cortes de Apelaciones y nuestra Corte Suprema. Y además lo resolvieron de una manera extraordinaria, porque ellos han ido
perfeccionando la protección a los derechos fundamentales. Perfecto, Francisco, vamos muy bien, vamos a los tiempos, porque hay mucha información que estás dando. Me gustaría, yo sé que en avanzada, por el tiempo que nos queda, ¿cómo se da, cómo es la procedencia del recurso de protección? Bueno, mira, quiero aquí hacer un breve paréntesis para señalar que por el diseño que tuvo, y no obstante que es tan simplificado, como ya dije, no es que solo esté entregado a un particular y para un acto de, llamémoslo, de menor cuantía, por ejemplo, un conflicto que pudiéramos intentar solucionar a través de una querella de amparo, de posesión o restitutoria, ¿no? Que ese es un conflicto que se resuelve de una manera muy habitual a través del recurso de protección, cuando también están, como ya dije, las acciones civiles ante los juzgados civiles para recurrir a ellas. Y a través de la acción de protección tú puedes recurrir en contra de ese simple particular que te ha violado tu propiedad, tu predio, como también puedes ir y lograr paralizar, como ha ocurrido en Chile, una central termoeléctrica que vaya a costar cientos de millones de dólares, pero que si está en vulneración de un derecho humano, de un derecho fundamental, como es el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, también se va a conseguir. Y en ese sentido, hay un caso que es muy importante de mencionar, que es el caso de la central Castilla, en el norte de Chile, en la ciudad de Copiapó, donde un grupo de particulares, personas, logran frenar la instalación de una central termoeléctrica en un proyecto que era gigante, de cientos de millones de dólares, que incluía no solo la construcción de la central, sino que además el puerto desde donde sería abastecido esa central. Ahora, como ya dije, cientos de millones de dólares, y que a través de un recurso de protección que interpone un grupo de vecinos se logra frenar, con lo cual hay dos sentimientos, ¿no? Por un lado dice, bueno, ¿y cómo desarrollamos energéticamente a Chile si entonces lo están frenando en un proyecto como ese que era tan importante? Bueno, lo que pasa es que la Corte Suprema dijo que en ese caso el lugar donde se estaba emplazando no tenía una aptitud para una industria que fuese contaminante. Y se había dicho por una autoridad también ambiental, que forma parte de la autoridad ambiental, que ese territorio era solamente para ruidos molestos, y que por lo tanto esta enorme central termoeléctrica que se iba a instalar, entonces no iba a generar contaminación, sino que ruidos molestos, lo cual tú comprendes que son cosas muy distintas. Entonces, el caso llega por la vía de la apelación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, no, yo le rechazo este proyecto y no se va a poder ejecutar. Y aquí vienen dos características, y ahora sí te respondo, después de esta pequeña explicación, derechamente tu pregunta, ¿no? Importante. Que es la configuración de la acción de protección, que nuevamente ahora vas a ver tú la similitud que tiene con la de México, porque ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Y que en la acción de protección en Chile esto está dicho desde un principio, o sea, ¿cuál es el objeto que tú pides cuando recurres de protección? ¿Cuál es como decimos los procesalistas, tu cosa pedida, ¿no? Es desde luego sí la protección de tus derechos humanos, pero ¿de qué manera específica se le va a dar protección a esos derechos humanos? Y la forma en que se va a hacer es diciendo,
al momento de acoger en la sentencia el amparo, se va a decir, mire, yo restablezco la situación al estado que tenía en forma previa a la vulneración de derechos. Es decir, como dicen en México, ¿no? El restablecimiento del derecho. El restablecimiento al estado de derecho que tenían las partes previo a la ocurrencia o a la omisión del acto vulnerador de derechos fundamentales. Acá en Chile decimos que es el restablecimiento del derecho al estado en que las cosas se encontraban, y lo decimos agregando que es el status quo, ¿no? O sea, cómo estaban las cosas en el momento, hasta antes de la vulneración. Entonces, lo que la acción de protección hace es reconocer esa vulneración y la va a declarar, y esa es una parte declarativa de la sentencia, declara que efectivamente se ha vulnerado un derecho, y acto seguido viene la parte, llamémosla condenatoria, donde va a decir, bueno, yo lo condeno, la condena es que se restablezca la situación, el status quo quebrantado, al anterior que existía. Bueno, ya vamos a ver en la sentencia, pero acá tú me estás preguntando cómo se interpone, para qué se interpone. Entonces, me fui hacia atrás porque esto está en el concepto, o sea, en el concepto mismo del recurso de protección. Tú lo interpones con ese preciso objeto. Tú no estás buscando una indemnización de perjuicios a través de una acción de amparo. O sea, comparémoslo con el habeas corpus, que es la acción hermana, y que, bueno, tú ya nombraste el caso Cot en Argentina, ¿no? Y el caso Siri. Tú recordarás que la Corte Suprema de Argentina, la Suprema Corte, dijo específicamente que la acción de amparo en ese país nacía como una extensión del habeas corpus, ¿no? Eso fue lo que dijo. O sea, esta es una ampliación. Esa fue la interpretación y la creación pretoriana. Acá en Chile, si bien fue legislada en la forma que ya dije, pero se la pone en el mismo nivel constitucional que al habeas corpus, y lo que va a hacer, cuando tú tienes un habeas corpus, ¿qué haces? Restableces la vulneración del derecho, es decir, si la persona ha sido, para que se entienda bien, ilegalmente arrestada, entonces la van a dejar en libertad, pero eso no significa que pueda seguir el proceso en contra de esa persona para determinar su eventual culpabilidad, ¿no? Bueno, acá con la acción de protección es lo mismo. Si tú ganas una acción de amparo, y en el caso de la central Castilla, termoeléctrica Castilla, que yo mencioné, no significa que se acabe ahí el conflicto, es decir, simplemente se restablece la vulneración de los derechos, y luego el particular va a poder ocurrir ante un tribunal ordinario a discutir con todas las instancias propias de la bilateralidad de la audiencia ese mismo tema. Acá, en este caso, esta empresa, que era una empresa brasilera, que estaba invirtiendo mucho dinero, simplemente tendría que haberse ido al tribunal ambiental a plantear su conflicto. Aunque en ese caso específico tenía que pasar previo al tribunal ambiental por el resto de la institucionalidad ambiental, que básicamente los servicios del servicio Ministerio del Medio Ambiente, con sus servicios de evaluación de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Pero no se te acaba ahí tu conflicto, o sea, tú te quedas tranquilo. Pero si tú eres la empresa, en ese caso, que considerabas que el dictamen, el fallo de la Corte Suprema era injusto, tú vas a poder revisarlo. Ahora, en ese caso, lo que había que hacer era simplemente solucionar los defectos que tenía el proyecto, y luego podría haber seguido, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se plantea el recurso de protección, y ya ves tú la infinidad de situaciones que cubre.
Perfecto, excelente. Bueno, como vamos en los tiempos y se recortan, pues vamos avanzando, querido Francisco. ¿Qué derechos tutela el recurso de protección? ¿Cuáles son los derechos tutelados por este recurso, por esta acción de amparo chilena? Bueno, son, voy a decir una frase genérica, prácticamente todos, pero hay algunos que están excluidos, que son los derechos de segunda generación, aquellos derechos más prestacionales, eh, porque la Constitución consideró que si, para diferenciarnos, por ejemplo, de lo que ocurre en Colombia, la llamada tutelitis en Acción de Colombia, ¿no? tutela. Claro, de su acción de tutela. eh, si, por ejemplo, a ti te consagran todo texto constitucional el derecho a la vivienda, al trabajo, entonces, si el Estado no puede pagar un cierto derecho, llamémoslo, de contenido social, un derecho humano de contenido social, entonces, en esos casos no se dio el recurso de protección, es decir, no garantiza ese derecho, lo cual no quita que pueda ser garantizado de otra forma a las cuales el Estado chileno está absolutamente obligado, no solo por el texto constitucional, sino hoy ya por la obligatoria aplicación de todos los tratados internacionales, ¿no? Por la convencionalidad que existe de nuestro país como suscriptor de distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, eh, acá ocurrió un fenómeno muy interesante también, y aquí sí te puedo explicar por qué yo te decía que teníamos un pequeño sistema de common law, producto de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Porque ocurrió que en aquellos derechos fundamentales que no estaban siendo amparados por la acción de protección, la Corte Suprema se las ingenió para crear una jurisprudencia que sí les daba protección, sí les daba garantía. ¿Cuáles los casos? ¿Cuáles son los casos? Que son varios y que implican simplemente un perfeccionamiento de derechos fundamentales que ya existían. No es que no estén existiendo, lo que se discute es simplemente cómo el Estado te lo puede garantizar y si va a tener los recursos para garantizar. Entonces, por ejemplo, ya dije yo que el derecho a la vivienda acá en Chile no se puede, sencillamente me encantaría, ¿no? Pero el Estado no tiene el dinero. Ahora ya sabemos, eso sí, que por la suscripción de distintos tratados internacionales también y por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado sí tiene que implementar políticas que aseguren a todos, ¿bien? Pero alguien no se va a poder ir de amparo pidiendo, bueno, yo no tengo vivienda y la quiero, y quiero que el Estado me la dé ahora. Eso no es posible, pero sí hay un enriquecimiento en diversos otros derechos fundamentales. Te voy a poner el caso de los estudiantes, por ejemplo, que es un caso que ocurre de manera muy frecuente, cientos, miles de casos al año. Y estamos, para que se entienda, a estudiantes universitarios o de la educación secundaria, bien, la previa a la universitaria, que incluye la básica, y la secundaria, que es la previa. Bueno, ¿qué pasa si un estudiante es, por ejemplo, expulsado de manera arbitraria del establecimiento educacional en el cual estudia? Vamos a suponer que es un futuro colega nuestro ya, y ya está en quinto año de Derecho, y por alguna razón, si es que no tuvo el dinero para terminar de pagar sus estudios, o por alguna razón arbitraria, lo están expulsando, lo están sancionando de una manera que lesione sus derechos fundamentales, tú te encuentras con que la Constitución política lo que garantiza es la libertad de enseñanza y la educación, pero no te la puede imponer. Entonces, en todos esos casos, la Corte Suprema creó una jurisprudencia
que dijo que a partir del contrato de prestación de servicios educacionales que existe, ya sea con una escuela o colegio o con una universidad, se puede inferir que existe un derecho de propiedad. Esto también tiene una particularidad de nuestro ordenamiento constitucional, porque en Chile se protege el derecho de propiedad sobre las cosas corporales y las incorporales. Bien, es decir, sobre el bien raíz, que por ejemplo tú eres dueño, y también si tú tienes una cosa incorporal, si tú tienes un usufructo sobre, sobre otro bien raíz, sobre ese mismo bien raíz, tú también eres dueño y tienes un derecho de protección que está protegido por la Constitución política. Entonces se empezó a decir que ese estudiante tenía un derecho de propiedad a su calidad de estudiante y a que no le quitaran esa calidad mientras cumpliera todos los requisitos necesarios para tal, es decir, los requisitos de calificación y todos los que va a prescribir una universidad o un colegio. Luego, en el caso de los funcionarios públicos que eran destituidos de manera ilegal o que no se les entregaba el cargo al cual habían postulado y que habían ganado un concurso, también se dijo, a ver, usted tiene un derecho de protección sobre su cargo y no lo pueden destituir de manera ilegal o arbitraria. Fíjate la semejanza en esos casos con el célebre caso Madison, ¿no? Es muy notoria porque si se trataba el caso Madison de un juez que había sido nombrado por el presidente saliente y que no le permiten acceder a su cargo, ¿no? Y por eso él recurre de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero bueno, en este caso se protegen no solo los funcionarios que han sido legalmente nombrados y que les impiden acceder al cargo, sino también aquellos que han sido destituidos de su cargo o sancionados o privados de su remuneración, en fin. No obstante que hay procesos administrativos jurisdiccionales, yo lo llamo de contención, de contenciosos, ¿no? Al interior de los organismos. Porque ya te expliqué que no tenemos tribunales administrativos que conozcan, tribunales administrativos conformados por jueces independientes del Poder Judicial que vayan a conocer de esos conflictos. Es decir, cuando un funcionario público es sancionado con la destitución, tuvo una investigación sumaria, pero que le afectó un fiscal instructor que es otro funcionario público, normalmente un superior de él, pero no es un juez independiente. Y entonces eso puede terminar con la sanción de destitución o con otra sanción. Lo mismo para los funcionarios públicos. Y entonces, ante esta, ya dije, ausencia de tribunales contenciosos administrativos, la acción de protección surge como la única herramienta para amparar a esas personas. Y se dijo, y esto fue jurisprudencia que se asentó entonces, que como no había un derecho fundamental contemplado en la Constitución, entonces se dijo, bueno, estas personas tienen un derecho de propiedad sobre sus cargos. Por eso es que se ha originado toda una tesis en el sentido de hablar también de que existe hoy un nuevo concepto en Chile del derecho de propiedad, porque ya no es el concepto de propiedad que conocemos que está en el Código Civil, ¿no? El derecho que se ejerce sobre una cosa mueble, sobre la res, como decían, viene del derecho romano, sino que lo ejerces sobre una cosa que ya dije que era incorporal. Y esa fue la única salida jurisprudencial que hubo y que fue muy efectiva. Tú me la podrás cuestionar y veo que me estás diciendo ahí, pero a ver, Francisco, eso me suena un poquito activista, ¿no? Y te voy a contestar porque tienes ojos de reprocharme eso, no es así.
No es así. No, porque, mira, ¿qué ocurrió con toda esta jurisprudencia? Que se fue reconociendo un derecho de propiedad sobre distintas cosas, ¿no? También desde luego a los amparados, cuando eran sancionados indebidamente por la autoridad en muchos casos. Entonces, bueno, también hay que ampararlos en su derecho a la propiedad y que están siendo privados de ella de alguna manera, arbitraria o ilegal. Entonces, ¿por qué esta jurisprudencia que vino a complementar, como ya te dije, todos los derechos fundamentales? ¿Por qué esta jurisprudencia no es activista? Simplemente porque no está yendo contra ninguna norma expresa, no está vulnerando ninguna norma, lo que está haciendo simplemente es crear derecho. Ahí donde hay una laguna, un vacío legal, que puede estar incluso en la constitución política, al no contemplar ese derecho fundamental, o como en estos otros casos que estoy explicando, donde la garantía del recurso de protección no estaba conferida para proteger ciertos derechos fundamentales, entonces simplemente ante ese vacío legal, ante esa laguna, lo que hace el juez es interpreta. Y sí, al interpretar, un juez crea norma, no cabe duda, pero eso ha existido desde siempre, ¿no? Entonces, no hay un activismo porque simplemente el juez no está yendo contra ninguna norma expresa. Y esa es la razón que explica este fenómeno. Perfecto, pues bueno, Francisco, se nos fue como agua a la hora. Qué bueno, no, estaba incrédulo. O sea, el tema de la autonomía procesal constitucional delegada es algo que yo defiendo, que yo pondero por el tema de la imprevisión constitucional que tú y yo hemos manejado mucho en el tema. Entonces, nada más, pues, cerrando, antes de agradecerle a mi querido amigo Francisco que se hace un diálogo maravilloso, a mí me encanta que ahora vayamos a materializar esta obra que va a estar en varios países de América Latina, ya obviamente Chile, ya comprometimos a Colombia y ahora vamos obviamente, México. Pues sería muy interesante pues entender lo que a final de cuentas muy claramente en esta investigación que hemos hecho y que Francisco, por ejemplo, plantea en cuanto a su lado. Evidentemente la acción de amparo nace en México, 1840, con Rejón, Darío Escalante y Pedro Pérez, pero hay algo fundamental, sí hubo antecedentes que son obvios y siempre existen, ¿no? Internos, externos. Aquí hay un gran tratadista que tú conoces a su hijo, Ignacio Burgoa Orihuela, que el genio del derecho constitucional, que señalaba antecedentes, obviamente, de derecho francés, de derecho inglés, de derecho norteamericano, y muy importantes, y que aquí en la colonia, tú lo señalaste atinadamente, obedézcase pero no se cumpla el recurso de fuerza. Y hay algo bien interesante que surgió y que estamos analizando Francisco y yo, el tema del famoso amparo colonial, que no deja de ser algo totalmente ajeno. O sea, lo planteó en México Andrés Lira González, lo planteó Alan Brewer en Venezuela y lo planteó Domingo García Velande en el Perú. Pero concluimos los dos, evidentemente, el nacimiento importantísimo que se da del amparo en México y luego que proyecta incluso Europa a través de la Constitución de 1931 con un mexicano exiliado, Rodolfo Reyes Ochoa, y un gran jurista español que terminó dando clases en la UNAM, aquí en clase Luis Recasén Siches. Y a veces hay, Paco, tú eres una de las personas que hay un gran respeto, como todos los amigos que tenemos comunes, pero hay debates, eso obvio, hay opiniones coincidentes y encontradas. Hay algunos amigos que dicen que su amparo, los brasileños se decían que su amparo venía del mandamiento real, los argentinos del mandamiento de seguridad brasileño, los uruguayos decían mucho también que venía del amparo argentino, pero al final de cuentas el gran origen es mexicano, como hay muchas cosas que se ha producido en la doctrina chilena, la doctrina argentina. Reconocemos la creación pretoriana del amparo en Argentina, que después siguió República Dominicana, ¿no? El amparo, como tú decías, viniendo del habeas corpus. México tiene un amparo omnicomprensivo y yo creo que es bien importante que vamos a trabajar, Francisco y yo, en conclusiones, que sí es muy importante a veces generar una especialización en el proceso y en el juicio de amparo. El habeas corpus ha generado mucho en América Latina. Pretorianamente se han dado muchas cosas interesantes, por ejemplo, en el Perú, en la Corte Constitucional peruana. Entonces, esa obra que se está gestando y que nos comprometemos hoy, que a pesar del COVID-19
la debemos de tener concluida el año que entra y la tendremos que estar presentando en México y en Chile el año que entra, porque esto es, no vamos a decir pasajero, es un proceso complejo, pero lo sabemos vivir, tenemos ese proceso de adaptación. Y vaya, el tema de la cultura jurídica, de todo este intercambio de ideas, nos sirve muchísimo pues para estar entretenidos y generando muchas cosas. Francisco, agradecerte tu participación, es muy significativa para mí por todo lo que aportas y has venido aportando en el derecho, eres un procesalista extraordinario y te has metido a muchos temas constitucionales también, o sea, has generando una fusión muy compleja, a veces que hay mucho debate en el tema. Gracias por estar, porque tú sabes el especial, la cariño, la gran amistad que hemos tenido. Acabamos de departir el año pasado en Panamá, maravillosamente, en una estancia que estuvimos en el Congreso del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, nos tocó el gusto, y que la Academia Mexicana de Derecho, cada uno de los miembros te expresa a través mío su gratitud, cada uno de ellos, y sabemos que estamos de gala cuando hay un jurista de tu tamaño, de tu talla, y sobre todo un gran ser humano. Yo te reitero mi respeto a tu trabajo, el gran trabajo que has generado en la academia, mi respeto sobre todo al ser humano, al amigo entrañable que siempre nos hemos encontrado en varias partes, hemos coincidido siempre y hemos estado muy cercanos, y que bueno, me tocó el privilegio de crear un prólogo a una obra tuya que está dando la vuelta al mundo con todo lo que generaste en tema del derecho de Internet, que para mí también es un orgullo haber prologado esa obra, ¿no? De mi amigo, de parte del gran jurista Francisco José Pinochet Caldwell. Gracias, amigo, por estar en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Bueno, muchas gracias, José. Yo me despido también con unas breves palabras, ¿no? Para mí es un honor. Este tema es sumamente, la acción de amparo es un tema apasionante, y quiero decir que acá en Chile es un tema que congrega a distintos especialistas, ¿no? Porque como es tan amplio, como es tan transversal, no está radicado solamente en el derecho constitucional, es más, digamos, partieron con él los administrativistas, los profesores de derecho administrativo, está ahí a quien se denomina el padre del recurso de protección, que es Eduardo Soto Clos, que es un gran profesor de derecho administrativo, pero luego lo toman los constitucionalistas, luego lo tomamos los procesalistas, y entonces entre todos lo vamos estudiando. Hoy día no se puede decir que es un patrimonio exclusivo de nadie. Por eso que el tema resulta tan apasionante. Y te reitero, para mí un honor estar contigo y felicitarte por tu trabajo de congregarnos a todos los juristas latinoamericanos que podamos hacer nuestros aportes en estas materias. José Jesús Naveja, muchas gracias, querido amigo. Gracias, querido Francisco. Pues cerramos hoy con esta extraordinaria conferencia de nuestro amigo Francisco José Pinochet Caldwell, de una manera muy importante, generando cultura jurídica en América Latina. Estamos siendo vistos en todo el continente, hemos tenido una muy buena respuesta incluso de España, y se van a agregar ponentes italianos. Son 31 ponentes nacionales, 31 ponentes internacionales, 62 conferencias en el mes, con motivo del festejo, con juristas verdaderamente seleccionados. Cada uno de los que ha estado ha sido una persona que vive un proceso muy importante. Cada uno, por ejemplo, de los juristas en todas las ramas del derecho procesal que están a nivel internacional, generalmente son fuente de derecho, generalmente son doctrinistas o están en cortes, en salas constitucionales, y la verdad nos llena de orgullo que la Academia Mexicana de Derecho tengamos gente de esta estatura. Reitero, Paco, nos vemos primero Dios pronto pasando este fenómeno. Gracias. José de Jesús, nos veremos. Adiós, un abrazo.